O muy buenas tardes a cada uno de nuestros participantes. En primer lugar, a nuestros disertantes, muy buenas noches. Desde Sucre, capital de Bolivia, la ciudad blanca, un gusto estar en esta nueva jornada, en este segundo día. A nuestros participantes, muy buenas noches de igual forma. Tenemos el agrado de tener un temario muy interesante toda esta noche y en primer lugar quiero presentar al doctor Jorge Dueñas Riaño. Es un ginecólogo materno-fetal mexicano y nos honra con su presencia. Muy buenas noches, distinguido doctor. Hola, buenas noches. Estamos listos. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla y solo si me confirman que se vea la diapositiva y me escucho bien. Sí, doctor. Listo, perdón, que mi micro falló, pero estoy listo. Muy bien, voy a comenzar. En la actualidad, el uso del ultrasonido Doppler en los 3 trimestres del embarazo se ha convertido en una herramienta indispensable en el control prenatal de tus pacientes. El primer paso para lograr altas tasas de detección y menor equivocación se llama, y esta es la palabra que quiero que hoy no olvides, se llama optimización. Una realidad es que un porcentaje muy bajo de médicos tienen estandarizada la optimización de su Doppler. Bienvenidos a esta conferencia, el paso a paso para un Doppler obstétrico de calidad. Muchas gracias, gracias por la invitación a la doctora Jimena, a todo el comité organizador de este congreso virtual y a la Sociedad Boliviana de Ginecología y Obstetricia. Y quiero felicitarte por estar aquí conectado, más de 60 médicos de Bolivia conectados, siempre buscando su educación médica continua para darle lo mejor a sus pacientes, y los felicito por estar aquí. Al final te tengo un regalo académico que te voy a compartir. Prepara tu teléfono porque te voy a compartir un código QR para que tengas ese presente que quiero darte. ¿Cuál es mi objetivo el día de hoy, mi promesa formativa en esta conferencia? Quiero que identifiques y comprendas ese paso a paso para lograr una optimización de 10 de calificación de alta calidad en tu Doppler obstétrico. Esto con la finalidad de que inicies a hacer Doppler o mejores tu competencia en Doppler obstétrico. ¿Cómo voy a lograr esto? ¿Cómo vamos a lograr esto? Siguiendo 3 perlas del conocimiento. Estos son los 3 temas que voy a tocar. Chip de la optimización, botonería de Doppler en tu equipo, y te voy a compartir la metodología de 5 pasos que yo utilizo y que compartimos a nuestros alumnos. Y antes de continuar, quiero que escribas en el chat, quiero que esto sea dinámico, que no sea una conferencia o un monólogo, y compárteme en el chat. ¿Tienes estandarizada tu optimización en tu ultrasonido Doppler obstétrico? Y coloca en el chat si estoy estandarizado o no estoy estandarizado, para tener una idea de los 60 médicos que estamos acá conectados, cómo andamos. Te invito a participar. Te hago 4 recomendaciones para que saques el máximo provecho, y son mente de principiante. Siempre hay algo que aprender y llevarte. Enfócate y concéntrate el día de hoy en esta conferencia. Toma anotaciones porque lo que no se anota en 8 días se olvidó y no sirvió de nada. Y realmente aplica lo que te puedas llevar hoy, lo que puedas aprender. Hoy estoy al 100% para cada uno de ustedes, desde México hasta Bolivia. ¿Qué vas a descubrir y aprender? ¿Tienes el chip de la optimización insertado? ¿Conoces la botonería Doppler de tu equipo de ultrasonido? ¿Y tienes una metodología? Si sí, ¿cuál es? Y si no, te voy a compartir 5 pasos que yo utilizo. Y eso es lo que vamos a aprender
y vamos a compartir. Gracias a la doctora María Ángela Rivero, la única de 63 que participó y dice, no estoy estandarizada. Muchas gracias por compartir y estar atenta y enfocada, doctora María Ángela. Pues vamos a comenzar con la primera perla del conocimiento. Y para iniciar esta primera perla, que es el chip de la optimización, te hago dos preguntas que quiero dejar abiertas y que hagas tú el autoanálisis. Primero, ¿tienes la conciencia y de la importancia de optimizar tu Doppler? ¿Sí o no? Y te lo dejo a ti. Y la otra es, ¿revisas a tus pacientes solo dando clic y a ver qué aparece? ¿O estás estandarizado? ¿Por qué hago estas preguntas para hacer autoconciencia? Porque generalmente hacemos ultrasonido así, como ves aquí. Medio veo el Doppler de la uterina, medio veo el Doppler de la umbilical, por lo tanto medio diagnosticas y medio te sientes seguro. Y aquí te pongo un ejemplo. Ahí como que veo una uterina que tiene alicing y ahí le puse y eso me apareció y ahí es donde hago mi ultrasonido Doppler. La realidad es que la mayoría lo hacemos en este momento y así lo hacemos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia y lo que quiero que cambies ahora es esto. Quiero que te insertes el chip de la optimización, que te pongas los lentes de la optimización para que a partir de hoy veas bien, diagnostiques bien y te sientas más seguro. Y compara estas dos imágenes. ¿Cuál te gusta más? Esa arteria uterina. Compara cómo lo estás haciendo tú actualmente versus esta arteria uterina. Misma paciente, mismo momento. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos imágenes? Esta diferencia, escríbela en el chat. ¿Cuál crees que es la diferencia entre la primera y segundo video que te puse? La diferencia se llama optimización, estandarización de la optimización. El mensaje que te quiero dejar es que es clave que tengas conciencia de la importancia de tener el hábito de siempre optimizar tu imagen, llámese Doppler o 2D, antes de empezar la adquisición de la información, que en este caso será Doppler obstétrico. Esto te permite disfrutar, hacer un ultrasonido de alta calidad, yo le llamo como médico extraordinario, y así puedas obtener mejores imágenes, te vas a sentir más seguro, más tranquilo y tendrás mejores diagnósticos. Te pregunto y escribe, ¿te queda claro el mensaje del chip de la optimización, del cambio de paradigma y de siempre optimizar? Muy bien. Entonces, chip insertado como primera perla del conocimiento. Ahora, con esta conciencia de la importancia de siempre optimizar tu imagen de Doppler, lo segundo más importante es esto. Ya tengo la conciencia, ya lo voy a hacer. ¿Qué sigue? Conocer la botonería de mi equipo. Ese es fundamental para poderlo hacer. Y hoy en esta conferencia te quiero compartir los 16 botones que necesitas dominar para poder hacer un Doppler obstétrico estandarizado. Quiero que tomes nota para que mañana vayas a tu equipo de ultrasonido, los localices y empieces a utilizarlos. Los voy a dividir entre los botones que necesitas para optimizar el Doppler color y los que necesitas para optimizar el Doppler pulsado. Y te pongo aquí los de Doppler color. Los voy a abrir todos para que los puedas anotar o puedas tomar screenshot. Primero, Doppler color es un botón donde activas y desactivas el Doppler color y además sirve para subir y bajar ganancias. Segundo, el botón donde abres y cierras el tamaño de la caja de color. Tercero, frecuencia de repetición de pulso. Este botón en algunos equipos se llama escala y o PFR, dependiendo la marca del equipo. Luego el botón de ángulo de apertura donde abres y cierras, el botón de profundidad donde pones o quitas profundidad,
el botón de zoom de la imagen y el botón donde mueves la zona focal. Estos son los 7 botones de Doppler color que necesitas ubicar, porque estos los vamos a emplear cuando te enseñe la metodología. Y me gustaría que el día de mañana vayas a tu equipo y los localices. Ahora te voy a compartir el resto. Los botones de Doppler pulsado que necesitas ubicar. Primero, botón de Doppler pulsado que activas o desactivas y a la vez te sirve para subir y bajar las ganancias. El botón donde modificas el ángulo de insonación. El botón donde ajustas el volumen muestra, donde abres y cierras el volumen muestra. El siguiente es donde subes y bajas la línea de base. El quinto, la frecuencia de repetición de pulsos o escala. Y te comparto los otros 4. Botón de filtro de pared, botón de velocidad de barrido que te permite aumentar o disminuir la velocidad a la que corre tu onda de velocidad de flujo, botón donde haces la medición y por último el botón de sensibilidad. Estos son los 16 botones que necesitas ubicar para poder hacer una estandarización de tu optimización. Y quiero compartirte ejemplos. Estos son los ejemplos de cómo se ven esos botones en mi equipo. Por ejemplo, dependiendo la marca puede variar el número y la ubicación, pero en la actualidad la mayoría de los equipos gama media tienen todos estos botones que te acabo de compartir. Ejemplo ahí, de frente a la izquierda, el botón de Doppler color que oprimes y giras, el botón donde ajustas la caja, generalmente está en el trackball, en los botones laterales, ahí abres y cierras la caja. El botón de frecuencia de repetición de pulsos, que es el que está aquí al lado, en mi equipo dice PFRs. El botón de ángulo de apertura, el de profundidad en mi equipo dice Deep, Zoom y Foco, en mi equipo dice Focus. Estos son los botones para la parte de Doppler color. Y te comparto aquí los de Doppler pulsado. Son los que ya te había mencionado, pero te pongo el ejemplo de cómo se ve. Doppler pulsado, en mi equipo dice PW, el ángulo de insolación, el volumen muestra es lo mismo, donde está el trackball en los botones laterales, ahí lo abres y lo cierras, el botón de línea de base, frecuencia de repetición de pulso, el filtro, por ejemplo, en mi equipo dice WMF, que quiere decir filtro de pared, la velocidad de barrido, en mi equipo medición dice cálculo y el botón de sensibilidad. Con esto tienes esos 16 botones, ya te los mostré y te mostré cómo irlos a localizar. La invitación es que mañana vayas a localizarlos y ahorita te voy a compartir la metodología para que realmente te lleves algo, aprendas algo y lo puedas aplicar. Y como ves aquí, acciona. Para que no quede en una plática más o en una conferencia más, te invito a tomar acción y vayas a buscar estos botones. Con esto ya tienes el chip que debes de optimizar, ya conoces los botones, ahora es cómo lo hago. Y te quiero compartir esta metodología que es parte de nuestro método que utilizamos para estandarizar en general todos los ultrasonidos y el Doppler obstétrico, que se llama el método PTD. La PTD son 3 letras, son 3 sistemas. La P es prepara, la T tamiza y la D diagnostica. Y aquí te presento la T de tamiza, cómo hacer tamizaje en las diferentes etapas. Y hay un pilar que es el pilar 2 que ves ahí, que se llama optimiza. La idea es que estandarices estos 6 pasos y hoy le voy a hacer zoom al pilar 2 optimiza para que aprendas la metodología para optimizar tu Doppler y esto te sirve para cualquier etapa del embarazo. Esta metodología es parte del libro que mencionaba el doctor al inicio, que es el libro morado del ultrasonido obstétrico, donde compartimos todos estos conceptos del método PTD aplicado en el ultrasonido obstétrico básico.
¿Cuáles son esos 5 pasos para optimizar tu Doppler obstétrico? Y aquí te los pongo. Son 5 pasos que siempre, siempre, de forma estandarizada, de forma sistemática tienes que hacer para tener un Doppler de calidad, esos valores sean confiables y por lo tanto tu toma de decisiones sea de calidad. Primero, localizar el vaso. Ya que tienes el vaso, aplicas el Doppler color y optimizas, que es el segundo. Tercero, mejorar tu ángulo de insonación. Ya que lo mejoraste, aplicas y optimizas el Doppler pulsado, que es el cuarto. Y el quinto, obtienes tu medición. Y este círculo virtuoso se repite cada vez que haces Doppler. Y voy a ir desglosando cada uno de estos con tips y trucos que son importantes. Esto aplica para cualquier vaso en Doppler obstétrico. Para localizar el vaso, ¿qué es clave? Primero, conocer la anatomía del vaso. Por ejemplo, si voy a medir una uterina, lo que debo de conocer de anatomía es que es un vaso, que es rama de la ilíaca interna. La ilíaca interna viene de la ilíaca común y de la ilíaca interna salen las uterinas y siempre entran para cervical, por ejemplo. ¿Por qué debo de conocer eso? Porque eso me va a permitir saber a dónde lo voy a ir a buscar y cómo voy a mover mi transductor para localizar mi vaso. Debes de conocer, cada vaso tiene sus tips y sus trucos, desde para localizarlo hasta cosas como su velocidad, etcétera, para ajustar las PFRs o frecuencias de repetición de pulso. Tercero, esto es como cuando sacas un 4D de la cara. Si tú quieres tener un 4D de la cara bonito, todo parte de un 2D de buena calidad. En Doppler es lo mismo. Si quieres tener un Doppler de buena calidad, todo parte de una primera imagen 2D de excelencia y optimizada. Ese es el primer punto para localizar tu vaso. Y esta es la base para los siguientes pasos. Si anatómicamente estás perdido y no localizas el vaso, todos los otros 4 pasos que siguen no te van a funcionar y no va a servir. Por lo tanto, es clave esta primera parte de cómo localizar el vaso. Y aquí te pongo un ejemplo. Vamos a localizar una arteria uterina. Está sistematizado, transductor en sínfisis de pubis, localizas el cervix, aplicas el Doppler color y te empiezas a mover para sagital. ¿Por qué? Porque ya conoces la anatomía, conoces dónde está ubicado, conoces los tips y trucos para hacer eso. Y aquí te pongo el ejemplo de cómo hacer para localizar una arteria uterina. Luego colocas tu Doppler color y cuáles son los conceptos que debes de tener en mente. Primero, aplicas el Doppler color porque te ayuda a localizar el vaso a estudiar. Segundo, ya con la imagen la vas a optimizar para tener un Doppler color de excelencia y recuerda que son pasitos. Primero un 2D optimizado, luego un Doppler color optimizado, luego un Doppler color pulsado optimizado y de esa forma tienes el paso a paso para hacer Doppler de alta calidad. Y es la base del siguiente paso. Ahora, ¿cómo optimizas el Doppler color? Quiero que te imagines el vaso que quieras, ya está ahí pintando en tu pantalla de ultrasonido y ahora esa imagen color, ¿cómo la hago de 10 de calificación? Y para eso te comparto 8 natips, 8 claves secretas para hacerlo y aquí te lo pongo. Estos son los pasitos que debes de seguir para optimizar el Doppler color. Primero, en la caja de color solo se tiene que ver el vaso a estudiar. Entonces la reduce solo al vaso para que eso no confunda y la imagen y la calidad mejore. 2, modificas las frecuencias de repetición de pulso. La regla es a mayor velocidad del vaso, mayor frecuencia de repetición de pulsos para quitar el aliasing. Ajustas las ganancias para tener una imagen nítida, cierras el ángulo de apertura que solo quede el vaso a estudiar, quitas profundidad para que solo quede el vaso a estudiar y pones zoom
para tener la imagen lo más grande posible en tu pantalla. Luego, el foco que señala el vaso. Y el punto 8 que ves ahí es el que se repite en los tres. Debes de tener siempre mentalidad de médico extraordinario, lo cual te va a permitir siempre buscar esa excelencia en tu imagen. Voy a ponerte un ejemplo. Ahí activé el Doppler color. Voy a localizar la uterina. Eso, ahí me empiezo a mover para sagital y ahí está la uterina. Ese es un Doppler de uterina no optimizado, pero tú ya aprendiste cómo y empiezo a aplicar los 8 pasos que te pongo aquí o que te acabo de explicar. Ya conoces la botonería para hacerlo y empezamos a aplicar los 8 pasos, como mover las PFR, cerrar el ángulo, quitar la profundidad. Ahí estoy cerrando la caja. Ahí voy a aumentar las PFRs para quitar ese aliasing. Voy a cerrar el ángulo, voy a ponerle zoom y son los movimientos que vas a estar viendo ahí, por ejemplo, el zoom, hasta llevar el vaso aquí. Quiero que veas esta diferencia, un Doppler color optimizado, un Doppler color no optimizado. La idea es que a partir de hoy trabajes así. Ya con la imagen de Doppler color optimizado, buscas el mejor ángulo de insonación. ¿Cuáles son los tips o el conocimiento que necesitas? La regla en obstetricia es siempre ideal 0 ángulo de insonación o menor a 30, para que esté lo más alineado posible el vaso al transductor. Aceptable siempre menos de 30. La idea es que siempre lo hagas manual, o sea, moviendo tu mano y no lo hagas con el botón, porque eso modifica los valores. Y cada vaso tiene su tip y truco de cómo mejorar ese ángulo. 10 grados, si hay diferencia cada 10 grados, eso genera un 2% de error en la medición de la velocidad. Si hay una variación de 20 grados, 6% de error. Por eso es clave siempre buscar el ángulo cero y así tener mejores resultados. Por eso es importante mejorar el ángulo de insonación. Y ahí está el ejemplo. Decido dónde voy a medir mi uterina, empiezo a hacer la búsqueda y digo aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí, ángulo cero, aquí lo voy a medir. Y entonces ahí coloco mi Doppler pulsado. ¿Qué hago? Coloco, perdón, mi Doppler pulsado y ajusto mi volumen muestra. La regla en obstetricia, siempre que sea 75 del diámetro del vaso. Esto te va a asegurar que tengas la mayor información del vaso, del ciclo cardíaco en el vaso, para poder dibujar tu onda de velocidad de flujo y tener un espectro de excelencia y optimizado. Imagínate, ya está corriendo ahí el espectro y la pregunta es, ¿cómo optimizas ese doble pulsado, ese espectro? ¿Cómo utilizo los botones que ya aprendiste en la Perla 2? Y la respuesta es con estos 6 natips, con estas 6 claves secretas que aquí te pongo. Tienes que jugar moviendo estas 6 cosas para que tengas un Doppler pulsado de calidad. Lo primero, bajar tu línea de base lo más que se pueda, quizás uno arriba. Después ajustas la frecuencia de repetición de pulso para llevar tu espectro a ocupar el 75% de tu trazo. Ajusta las ganancias para quitar el ruido sónico. Activas o aumentas o bajas el filtro de pared y tu velocidad de barrido la ajustas hasta tener de 3 a 5 ondas de velocidad de flujo en tu pantalla. Y recuerda siempre mentalidad de médico extraordinario, lo cual siempre te hará buscar la mejor imagen en tu paciente. Y ahí está el ejemplo. Decido ahí pongo mi Doppler pulsado, ahí ajusto mi volumen muestra, lo estoy abriendo y voy a disparar. Y se va a empezar a marcar mi onda de velocidad de flujo, que es este.
Como puedes ver, ahí está no optimizado esa onda de velocidad de flujo, se sube, se baja. Y entonces el siguiente paso es optimizar eso con los pasos que te compartí y la botonería que te compartí. Entonces lo primero es bajar, ahí estoy bajando la línea de base. Después, las frecuencias de repetición de pulso para hacer chiquito ese espectro, que es lo que voy a hacer ahí. Ahí estoy subiendo y se hace chiquito. Después, ajusto las ganancias para quitar ese ruido sónico. Modifico, ahí subí las ganancias de forma a fuerza para que veas la diferencia. Y por último, ya que tengo ajustado, congelo y voy a pasar al otro. Ahí estoy jugando con la velocidad para que veas la diferencia. Ahí bajé la velocidad, entonces se pintan muchas ondas de velocidad de flujo. Lo que hay que buscar es una imagen como esta, así. Esta es la imagen de 10 de calificación del espectro. Luego pasas al quinto paso, que es hacer la medición. ¿Qué es lo importante? Esta medición lo puedes hacer de modo automático o tú puedes seleccionar y de modo manual. Y ajustas, recuerdas el último botón, hay un botón que se llama sensibilidad. Ajustas la sensibilidad para que marque perfectamente la onda y tu valor sea confiable. Y debes de verificar que se esté midiendo adecuadamente donde tú quieres. Siempre lo recomendable es medir de 2 a 4 ondas de velocidad de flujo para que tengas un promedio de todos tus espectros. Y lo ideal es el mismo vaso medirlo 2 o 3 veces para que sean valores similares y te sirva a ti como un autocontrol de calidad de que estás haciéndolo bien. Esto es lo que debes de conocer de medición. ¿Cómo lo haces? 3 claves secretas, 3 natips que aquí te pongo. Primero, el botón de medición. Segundo, selecciona el vaso. Voy a medir una uterina, voy a medir una cerebral media y eso lo seleccionas en tu equipo. Ya que lo haces y se marca de forma automática, modificas el botón de sensibilidad y recuerda el paso que se repite en los tres, siempre mentalidad de médico extraordinario para buscar hacerlo de excelencia y tengas esa autoexigencia para siempre hacerlo igual. Ahí lo coloco, ahí disparo, ahí decido que ahí voy a medir, ahí apliqué el botón de medición, ahí se pinta y lo que está tomando en la medición es todo lo amarillo que ves en el espectro y ahí lo que hago es ajustar la sensibilidad para que esa línea, ahí está, miren, ahí está la sensibilidad, como baja, sube, para ajustar la línea y de esa forma tener una medición confiable. Por ejemplo, esta uterina me da 0.7. Yo estoy seguro y tranquilo que tiene una buena optimización, por lo tanto la medición es confiable, que es el primer paso. La imagen que quiero que grabes de 10 de calificación que tienes que buscar es esta. En el Doppler color, que haya la profundidad donde solo veas el punto de interés, un solo foco en el punto de interés, un buen zoom que cubra 2/3 partes de la pantalla, la caja de color solo en el vaso, que no haya lysing y el color nítido y no olvides esta imagen. Así la tienes que buscar. Y en el Doppler pulsado, que es lo ideal, línea de base hasta abajo, que el espectro ocupe 2/3 partes del espectro, que no haya un espacio entre la línea de base y el espectro, que es donde tú modificas con el filtro de pared, que no haya ruido sónico, que se vean de 3 a 5 ondas en el barrido. Y te pongo aquí el ejemplo para que no olvides cuál es la imagen ideal que a partir de hoy tienes que ir a buscar. Muy bien. Con esto tienes todo, tienes el chip, tienes el decir, tengo que optimizar mi imagen siempre. Tienes los 16 botones que necesitas ir a localizar en tu equipo para optimizar y te compartí la metodología de 5 pasos para que la estandarices y siempre lo hagas igual. Tienes todo, ¿qué hay que ir a hacer? Y lo aplicar y vivir la curva de aprendizaje para que cada vez lo hagas mejor.
No olvides esta fórmula mágica. Estandarización igual a metodología más sistematización. Hoy te enseñé a estandarizar la optimización de tu Doppler color, te di una metodología y la idea es que lo sistematices para que siempre lo hagas igual. Esta técnica aplica para los vasos que usamos en obstetricia: uterina, umbilical, cerebral media y ductus venoso. Esto aplica perfectamente para todos los vasos. Esta frase del maestro Yoda dice: adhiérete al método, que el método te cuidará. Siempre sigue un método y de esta forma el método te dará los mejores resultados con tus pacientes. ¿Dónde aplicas todo esto que te acabo de compartir? En el primer trimestre para hacer tamizaje de cardiopatía y preeclampsia, en el segundo trimestre para hacer tamizaje de preeclampsia y en el tercer trimestre para hacer tamizaje de bienestar fetal. Esa es la utilidad del Doppler en obstetricia y con esto cierro mi conferencia compartiéndote las 3 perlas que traté de llevarte de la mano con lo que necesitas para lograr esa optimización. El chip de la optimización, la botonería y la metodología de 5 pasos. Prepara tu teléfono, tengo un regalo académico para ti. Soy un amante de la estandarización y quiero compartirte una herramienta maravillosa para estandarizar tus ultrasonidos, que son checklists para que tengas impresos para cada uno de tus estudios. Si deseas este regalo académico, escanea el código QR, te va a pedir tu correo electrónico, colocas tu correo electrónico de forma correcta y te llegará a tu correo los 4 checklists que usamos nosotros en el obstétrico básico 1114, 2024 y 3237. Dejo 20 segundos el código, escanéalo, pon tu correo y te llegarán de forma inmediata. Regalo académico para que puedas aplicarlo de inmediato en tu ultrasonido de forma estandarizada. Muy bien. Mi mensaje final de esta conferencia es que para poder llevar a tu consulta diaria la herramienta del ultrasonido Doppler, es fundamental que te quede claro que necesitas metodología y sistematización para revisar los vasos obstétricos. Para lograr eso necesitas conocer a la perfección tu botonería, aplicar la metodología de 5 pasos que aprendiste y esto te llevará a brindar una mejor atención a tus pacientes y que realmente impacte en la morbilidad y en la mortalidad, tanto perinatal como materna. El resumen de mi conferencia: no olvides el chip de la optimización. Te compartí los 16 botones, ve y localízalos en tu equipo. Por favor, siempre aplica la metodología de 5 pasos o la que tú quieras, pero siempre una metodología para siempre hacerlo de alta calidad. Te comparto nuestras redes sociales para que nos sigas. Somos apasionados del diagnóstico prenatal y ahí estamos compartiendo siempre información de estos temas. Y recuerda, con pequeñas acciones constantes creas tus sueños. Siempre mantente en movimiento y seguirás creciendo tanto en lo personal como en lo profesional. Muchas gracias.